tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Gracias, sí me gusta. ¿Ha ido a alguno de los recitales en Tandil? No he ido a los recitales, no soy muy de los recitales. Bien, bien. Bueno, está la doctora Noelia Domenicini, que es concejal, además de Unión por la Patria, pero la hemos molestado también por otras cuestiones que tienen que ver con su expertise. No vamos a dejar de hablar de ella como concejal en su momento, porque queremos también que nos cuente cómo ha sido su año, el año pasado. Pero, ¿por dónde arrancamos, Rodolfo? Y arrancaríamos, bueno, sobre estas reformas que se han venido dando en materia justamente de alimentos en los procesos que se llevan adelante, bueno, lo que se ha venido modificando en el último tiempo y las consideraciones que hay que tener en cuenta, bueno, especialmente las mujeres que necesitan justamente que les pasen alimentos, nada más ni nada menos que para criar a los hijos, ¿no? Sí, la verdad que fue una reforma que se dio ahora en el mes de diciembre, en el transcurso del mes de diciembre, en la provincia de Buenos Aires. O sea ¿sí? que muchos ni lo saben todavía. No, porque la ley salió, si mal no recuerdo la fecha, el 12-13 de diciembre y se promulgó el 30 de diciembre, o el 31, ahí, justo antes de fin de año. La verdad que es una reforma que tiene que ver más con la cuestión del proceso judicial de alimentos, ¿sí? Nosotros no tenemos que olvidar que en lo que implica la ley de fondo, digamos, la regulación del derecho alimentario está regulado en el Código Civil y Comercial, ¿sí? De la Argentina, que es una ley nacional, y que nuestro código fue reformado en el 2015, que hubo una reforma bastante importante del código. Lo que se reforma ahora es la parte del proceso judicial, con la intención de agilizar, ¿sí? Repensar y darle mayor agilidad a los procesos de alimento por los tiempos que esto implicaba a la hora de garantizar el derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes, y de lo que implica también para las mujeres y digo para las mujeres que sostienen el cuidado, digamos, de estos niños, porque esta reforma parte de un estudio que se comenzó a hacer allá por el 2022 del Ministerio de Mujeres, ¿sí? Diversidad de la provincia. Incluso el proyecto de ley es un proyecto que digamos que se instala desde este ministerio, sumado a otros proyectos que andaban ahí por ahí presentados desde algunos legisladores. Pero concretamente en esas estadísticas se detecta que de cada 10 familias, digamos 7 son sostenidas por mujeres, ¿sí? Familias monoparentales sostenidas por mujeres. Reitera por favor esa cifra. 10 de cada 10, 7 son sostenidas por mujeres, ¿no? Correcto. Familias monoparentales que nosotros les llamamos, donde el cuidado, digamos, principalmente está a cargo de mujeres. Esto entonces genera, digamos, que esta reforma tenga una perspectiva de niñez, ¿sí? Una perspectiva de infancia, porque el derecho alimentario es de los niños, niñas y adolescentes en caso de separaciones o divorcios, pero también tiene una perspectiva de género teniendo presente esta estadística, ¿no? Que muchas veces estas mujeres que permanecen al cuidado de sus hijos, digamos, les genera la dificultad de permanecer al cuidado, les genera dificultad en desarrollarse, en su autonomía, y esto también tiene que ver con los roles y con los estereotipos en la crianza que, si bien ha habido modificaciones y se vienen haciendo modificaciones, lo que uno ve como moneda corriente es que luego de el fin de las parejas, digamos, o de los matrimonios, quienes quedan la mayor parte del tiempo al cuidado suelen ser las mujeres, ¿no? Y este reclamo alimentario lleva tiempo en cuanto al proceso judicial para poder, digamos, obtener una cuota alimentaria y de esta manera garantizar la calidad de vida de estos hijos. Lo que se intenta con la reforma es justamente esto, ¿no? Acortar plazos, modificar algunas cuestiones que tenían que ver con la ejecución de algunos convenios de alimentos. Se fija como un instrumento, digamos, a la hora de fijar alimentos incluso provisorios, el índice de crianza, que son todas cuestiones que no teníamos legislación, ¿sí? Claro, algunos elementos nuevos, por ejemplo, el índice de crianza, si no me equivoco, es un dato que publica el INDEC recién desde el año pasado, digamos, como que es algo bastante novedoso. Sí, es algo que comenzó en realidad en el 2023, antes del último gobierno nacional, este índice de crianza, que en realidad lo que es un instrumento de medición que trata de establecer tanto en bienes y servicios y en cuestión de cuidado cuánto requeriría un niño, un adolescente para, digamos, tener una digna calidad de vida, ¿no? Está dividido por edades, ¿sí? Estamos hablando de bebés, de niños un poco más pequeños, de 4 a 5 años, de 6 años a 12, digamos, está dividido porque se entiende que un niño o un adolescente, depende de la edad y de, digamos, de su desarrollo, tiene distintos costos, digamos, Correcto. en esta crianza. No había una referencia específica. No, de ese antes sentido. que eso no. Lo que se utilizaba habitualmente, si uno no tenía el salario, digamos, de un salario registrado del alimentante, de quien debía prestar alimentos, era el salario mínimo vital y móvil.
Pero el salario mínimo vital y móvil incluso está por debajo de todo, pero también está por debajo incluso hoy del índice de crianza, ¿sí? El índice de crianza, teniendo presente que está tomado con una mirada más de lo que hace al cuidado de los hijos, digamos, y al costo de vida que implica el sostenimiento de un hijo y la crianza, bueno, tiene valores, digamos, más actualizados y más relacionados a lo que esto implica. Y lo dice expresamente esta reforma ahora, no solamente a la hora de fijar la cuota alimentaria en la sentencia definitiva, sino también a la hora de fijar los alimentos provisorios. Que los alimentos provisorios también es parte de la reforma, se da la posibilidad ahora de solicitarlos cuando uno hace la primera presentación y se le da un plazo de 5 días al juzgado para que pueda resolver sobre la fijación de esos alimentos provisorios. Que antes lo que pasaba era que uno dependía un poco del criterio del juez o jueza de la causa, de si consideraba que tenía elementos suficientes para fijar alimentos provisorios en un primer momento o requería de más prueba, y esto en realidad acontecía al final con la sentencia. Habitualmente se estaba solicitando los provisorios, estos alimentos provisorios se llaman porque es mientras dura el proceso y mientras avanza el proceso, para que este niño o niña adolescente tenga satisfecho, digamos, su derecho alimentario. Es importante que por ahí yo siempre cuando tengo, digamos, atiendo a mis clientas o a mis clientes, es importante que entender que cuando uno hace un reclamo de alimentos, el derecho que se garantiza es el derecho de ese niño o de esa niña, ¿sí? Lo que hace la progenitora o progenitor que lo solicita es ejercer un derecho en representación, porque ese menor de edad no puede estar en juicio, ¿sí? Por su minoría de edad. Porque muchas veces hay muchas mujeres, generalmente, y digo mujeres porque es lo que uno habitualmente ve, que dicen, no, porque yo no quisiera, no quiero molestar o no quiero... No, a ver, ordenemos no, digamos, esto es un derecho de tu hijo, no y que vos tenés la obligación de garantizar, ¿no? Que parece un detalle, pero la realidad es que es un montón y cambia un montón la dinámica de que muchas mujeres van con la duda y después dicen, no, yo voy a garantizar el derecho de mi hijo, ¿no? Bueno, pensar en el hijo. Mira, acá hacen una pregunta que voy a tratar de interpretarla, la entiendo, pero creo que tiene que ver con la legislación, más allá de las intenciones que pueda tener un abogado o una mamá que quiere preservar los derechos de sus hijos. Plantean acá si no hay alguna posibilidad como de automatizar estos procesos y que no sea la mujer ya vulnerada en la mayoría de los aspectos o quien se queda con la responsabilidad del hijo, la que tenga que iniciar estos trámites legales cuando las cosas no se dan, y si no hay alguna forma de que automáticamente cuando se produce, digamos, la situación, ya quede establecido. ¿Se entiende? Sí, se entiende. En realidad la automatización está desde el momento de, digamos, a ver, si uno entiende el alimentos puede tener como una doble perspectiva, ¿no? Una perspectiva moral. Exacto. Que está a cargo del alimentante, y que si vos te separaste o te divorciaste de tu pareja y tenés hijos en común, la idea es que obviamente nadie debiera iniciar la acción judicial de alimentos porque esto debiera charlarse previamente, ¿no? Entonces ahí aparece, si bien aparece este derecho desde lo material, desde una perspectiva material, también aparece desde una perspectiva moral. ¿Por qué se judicializa? Se judicializa cuando esa perspectiva material no es garantizada por el alimentante. Nosotros en lo judicial, digamos, un abogado o una abogada no va a poner en discusión la moralidad o no moralidad del alimentante. O sea, el deber está establecido por ley, está establecido por tratados internacionales. Digamos, lo que no puede hacerse, cualquier reclamo que uno pretenda hacer para, digamos, garantizar un derecho cuando ese derecho ha sido vulnerado, tiene que ser la instancia judicial, digamos. Sí, previamente a veces no se llega a la instancia judicial cuando hay un acuerdo previo, que eso también lo prevé ahora la reforma. A veces, digamos, no se necesita instar la acción, llegar a un juzgado de familia, cuando las partes por ahí se acercan y dicen, bueno, en realidad con mi ex esposo, con mi ex pareja, queremos hacer un acuerdo de alimentos. Entonces se trabaja desde lo que es una instancia extrajudicial, ¿sí? En un convenio. ¿Por qué se escribe un convenio? Bueno, porque de alguna manera alguno de los dos quiere garantizarse, por un lado, el quien reclama el alimento o quien está el mayor tiempo al cuidado, quien recibe, digamos, la cuota alimentaria, garantizarse de que eso se va a cumplir. Y el otro, tener una garantía de que está cumpliendo, ¿no? Como que esto a veces pasa. Hay familias que nunca llegan a una instancia ni a ver un abogado después de una separación, Y ¿no? te hago una pregunta, bueno, qué lindo, qué felicidad, salvo para los abogados, pero ese es otro tema. A ver, esto es más
experiencia propia que estadística. No sé, de 10 mujeres que se tienen que hacer cargo, ¿cuántas no tienen problema para recibir lo que le corresponde a su hijo? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuántas tienen que hacer la intervención judicial? Que me imagino deben ser la mayoría las que tienen que ir por eso. Sí. ¿No? Que creo que tiene que ver con la pregunta primera que yo te hacía. Sí, la mayoría. La mayoría. Sí, lo que uno ve es que habitualmente son pocas, digamos, las parejas que después del fin de este proyecto de vida en común se ponen de acuerdo. A veces muchas tienen dudas de lo que les corresponde o no les corresponde. Yo en esto siempre, digamos, trato de ser clara. La ley no establece cuál es la cuota alimentaria para cada hijo, para cada hija. Por eso también un poco con lo que tenía que ver la pregunta anterior. No está automatizado porque cada caso es particular también. No depende de la edad de los niños, depende de la calidad de vida que tenga esta familia, depende si estamos hablando con hijos con discapacidad o no. Digamos, depende de un montón de contextos. No es lo mismo una mujer que se ha dedicado a la crianza de sus hijos, incluso durante la vida en común, que una mujer que por ahí ha mantenido su trabajo independiente y es autónoma a la hora del fin de una relación conyugal, ¿no? O sea, porque probablemente una reclame alimentos más rápidos si se ha dedicado al proyecto de vida en común y a la crianza de estos hijos, porque desde el momento del fin de la pareja, digamos, ya no tiene, digamos, de cómo sostener sola si no se cumple esta moralidad que hablábamos recién. Qué difícil, Noelia, estamos hablando con la doctora Noelia Domeneghini, qué difícil pensaba para quienes deben determinar o dictaminar sentencia en este sentido, por la cantidad, está bien, el derecho es subjetivo, ¿no? Pero por la cantidad de subjetividades que hay a la hora de pedir, de dar, de sentir lo que me corresponde, lo que le corresponde al hijo, lo que puedo dar, lo que no puedo dar, lo que escondo, qué cantidad de variables tiene un juez para determinar una sentencia. Incluso para solicitar la cuota alimentaria. A ver. Porque cuando vos solicitas la cuota alimentaria, en la demanda tenés que establecer un valor, un número, un precio, digamos, de lo que implicaría esa cuota alimentaria. Y quienes tenemos hijos sabemos que es muy difícil evaluar esto. Entonces, generalmente también lo que muestra la experiencia es que cuando habitualmente alcanzamos una cuota alimentaria, la gran mayoría de las veces, no todas, hay un digamos, no se está de acuerdo con el valor fijado en concepto de cuota alimentaria. Ni de un lado ni del otro. No. O sea, para uno siempre es mucho y para el otro no le alcanza. La realidad es que uno también ve que quien queda la mayor parte del tiempo al cuidado de los hijos, que teniendo presente los estudios que uno conoce y demás, que es la mujer, digamos, se lleva la peor parte, digo yo, ¿no? No la peor parte por lo que implica cuidar a nuestros hijos, porque claramente no es así, pero digo, el esfuerzo que hay que hacer es mucho más para poder sostener una crianza en el día a día, ¿no? No solamente de lo que es proveer los alimentos, sino también el llevar, el traer, las actividades. Y la realidad también es que nunca alcanza, porque en definitiva vivimos en un país, lo sabemos, con una inflación constante, claro. Veremos si esto se estabiliza o no se estabiliza, qué pasa, pero es un país que generalmente no es estable, y esto implica que un proceso que vos comenzaste, por eso el tema del cambio también en la reforma del código, y que te dura entre 1 año y 1 año y medio, desde el momento que vos iniciás la acción y pedís un monto de cuota alimentaria, para cuando te dictaron sentencia, probablemente ese monto hasta sea bajo. Correcto. Qué bárbaro. La idea es agilizar todos estos tiempos. Sí, la idea del cambio es ese. La justicia, el organismo de justicia, ¿está en condiciones de responder en los plazos previstos? Digamos, porque para cada proceso o cada parte del proceso hay determinados plazos en los cuales incluso la justicia, creo, tiene que de alguna manera dictaminar. ¿Está en condiciones de hacerlo? Y la justicia, cuando uno habla de la justicia en general, digamos, yo me voy a remitir más que nada a lo local, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en la ciudad de Tandil que vivir en la ciudad de Mar del Plata o que vivir en Buenos Aires, digamos, en la provincia de Buenos Aires, donde la cantidad de gente es distinta, el cúmulo de trabajo es otro. En la ciudad de Tandil, en los procesos de alimentos, se suele, de parte de los juzgados, yo noto que se suele generar cierta agilidad. Se demora mucho en la producción de prueba cuando uno llega, digamos, a la instancia de juicio. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un proceso que es primero de conciliación, de etapa previa, que ahora lo que prevé incluso la modificación es que la parte puede optar por decir, bueno, no, me voy a una etapa previa de conciliación porque entiendo que va a haber posibilidades de acordar,
o directamente me voy a una etapa de juicio porque lamentablemente sé que la etapa de conciliación se va a frustrar, ¿no? Esa posibilidad no la teníamos. Hoy por hoy todos teníamos que ir primero a la etapa previa e intentar una conciliación, y si eso no se alcanzaba una negociación, terminamos en una etapa de juicio. Tiempo. Eso es un montón de tiempo, porque vos además en el medio tenés que notificar al demandado, al alimentante en este caso, que esto también la reforma establece, digamos, una manera más ágil de notificar al demandado, que tiene que ver con incorporar medios electrónicos, virtuales, que después de la pandemia se venían, digamos, utilizando, pero no estaba legislado esto, digamos, ¿no? Entonces te generaba también a veces dentro del marco del proceso y de lo que son las estrategias procesales, que tiene que ver más con lo de los abogados o abogadas y con la defensa que uno hace de la parte que le toca, digamos, en su momento defender, dificultades en la nulidad de notificaciones, apelaciones a la Cámara por nulidad de notificaciones, y todo eso implica que en el medio hay un niño, una niña, un adolescente que está reclamando los alimentos, ¿no? Porque vuelvo a lo que decía hoy, el derecho es de los niños, no es de la progenitora que los está reclamando. Entonces esto implica un montón de tiempo que hace que la gente esté constantemente frustrada. Dentro de los plazos de la justicia, digamos, a la justicia muchos plazos la reforma no le da, puntualmente le da un plazo que tiene que ver de 5 días para dictar sentencia una vez que está producida la prueba. No sé si esos 5 días se van a cumplir a rajatablas, es un tiempo bastante corto teniendo presente el cúmulo y la variedad de trabajos que uno tiene en un juzgado de familia en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, digamos, son plazos que tienen que ver con oficinas públicas y privadas a la hora de contestar informes, ¿sí? Que nosotros teníamos las oficinas públicas un plazo general de 20 días y las privadas de 10, esto se reduce a 7 y 5 días hábiles, que es bastante. El tema es que a veces uno, digamos, también lucha con que te respondan, si no te responden tener que mandar otro oficio reiteratorio. Bueno, el periodo de prueba es lo que generalmente hace que se aletargue también tanto el proceso. Teniendo presente estas cuestiones de prueba, otra importancia de la reforma tiene que ver con los indicios, ¿sí? Que hoy por hoy, digamos, no teníamos legislado esto de la posibilidad de contar con prueba indiciaria a la hora de fijar una cuota alimentaria. Cuando hablamos de prueba indiciaria hablamos de que hay, lamentablemente, alimentantes que no tienen empleo registrado y que todo lo que les ingresa tratan de no ponerlo a nombre suyo, ponerlo a nombre de terceros y demás, de manera tal de no poderse acreditar cuál es su calidad de vida ni cuáles son sus ingresos. Bueno, esto de la prueba indiciaria hace que ver, bueno, si es una persona que viaja constantemente al exterior, si es una persona que uno hace un informe socioambiental en la casa y vive en una casa con amplias comodidades, tiene bienes que no son registrables, o sea, no son ni muebles, ni vehículos, ni motovehículos, pero bueno, digamos, tiene otro tipo de bienes que uno da fe de que realmente es una persona con un caudal económico determinado para poder fijar una cuota alimentaria. Todo eso no estaba legislado y con esto de la reforma, digamos, se incorpora de manera expresa. Eso le da amplias posibilidades a los juzgados de familia a la hora de fijar cuotas alimentarias y garantizar los derechos de los niños. Correcto. Bueno, creo que alguna pregunta va a llegar seguramente que la podremos desarrollar en el próximo bloque. Es muy claro lo que dice Noelia. Después estar en esa situación, ¿no? Es el día a día y el acompañamiento que ustedes como profesionales pueden ir haciendo, ¿no? Sí, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Es un sostenimiento día a día, como decís, porque la realidad es que hay una necesidad y a veces, si bien, por ejemplo, incluso la ley de fondo, digamos, el Código Civil y Comercial plantea la posibilidad de sancionar al alimentante cuando hay un incumplimiento con otras medidas razonables, dice la ley, que hemos visto algunos fallos de que no dejarlos ingresar a determinados clubes, que no realicen determinadas actividades que generalmente realizan, todo eso no le genera una solvencia económica, ¿sí?, a la parte que reclama. Si bien se intenta de esa manera interpelar, compelir para que el otro cumpla, ¿sí?, la realidad es que la solvencia no está y lo que vos necesitas día a día es dinero para poder sostener esa crianza. Esto se hace, el sostener día a día a estas familias no es fácil. Es muy difícil y bueno, y uno trata de contener todo lo que más puede. Seguramente habrá gente que se siente contenida y habrá gente que quizás no falte, pero lo importante es acompañar, porque no es solamente, yo creo que el abogado o la abogada que se dedica al foro de familia no solamente hace un asesoramiento de lo jurídico, ¿no? Me parece que tiene que tener la vocación de contener, de acompañar a estas familias y de poner la mirada en los niños, niñas y adolescentes que están involucrados, porque son, digamos, los sujetos vulnerables que tenemos en estas problemáticas.
Noelia, te voy a dejar una pregunta y seguimos postergando lo del Consejo Deliberante, no sé si no nos va a quedar para otro día. Pero para el próximo bloque, vos como profesional y con una gran experiencia en el tema, más allá de lo que dice la ley, ¿qué crees que habría que hacer para minimizar problemas, tanto para un lado como para el otro? Lamentablemente los chicos se convierten a veces en, trofeo de guerra. Trofeo de guerra, no en todos los casos, pero conocemos muchos casos de que sí. Con tu experiencia, con el conocer esto, ¿qué cosas podría sumar? No sé si la justicia, la sociedad, para tratar de minimizar estas cuestiones y que, como decimos siempre, los perjudicados no sean los chicos. Es una pregunta muy general, sí, que obviamente no va a tener una sola respuesta, pero como disparador para charlar un poquito de esta cuestión, ¿te parece? Sí, cómo no. Muy bien, continuamos conversando nosotros con la doctora Noelia Domenighini. Se trata justamente de una profesional de la abogacía especializada en derecho de familia. Y bueno, veníamos hablando de las reformas que se han dado últimamente en lo que tiene que ver con los procesos de alimentos. Alguna consulta que surge es, esta reforma, esta nueva normativa, ¿para qué casos toma vigencia? ¿Para los casos nuevos que se presenten o para todos los casos en general? Y para los nuevos, digamos, para los que se tengan para iniciar y los que, digamos, los que ya tengan su curso, que se dicte sentencia y demás, probablemente también. Lo que pasa es que generalmente va a ser más aplicable a lo que ya, a lo nuevo, digamos. Ah, mira. ¿Pero por qué? Por la misma dinámica que vos tenés en los procesos, digamos, porque vos, si ya iniciaste el proceso y estás en una etapa de juicio y ya acompañaste prueba y demás, la producción de prueba la vas a tener. Por ahí sí se te va a modificar esto de la respuesta de los oficios judiciales a entidades públicas o privadas que van a tener un tiempo más acotado de contestación, ¿sí? De respuesta. Pero generalmente los que ya tengan su curso, digamos, va a ser más factible de que continúe con el tiempo. No es que ahora, porque por ahí no quiero generar que la gente malinterprete que en febrero retomamos la actividad porque ahora estamos de feria judicial, los juzgados de familia no están trabajando, pero no es que en marzo van a salir todos con las sentencias de alimentos. O sea, no quiero que la gente malinterprete y después genere una demanda a mis colegas que me van a querer matar. Los cambios siempre se dan de a poco, o sea, en la legislación y en la justicia también. Ahora se hace camino al andar, ¿no? Hay que ver qué repercusiones va a tener esto. A veces uno entiende que una reforma es valiosa y que es interesante y que creemos que va a generar agilidad, y después en el día a día y en el andar te das cuenta que no era tan así o que faltaron algunas cuestiones. Pasó lo mismo con el Código Civil y Comercial. En el 2015 vimos que era una reforma increíble en un montón de cuestiones, y a medida que uno va transitando y que se va teniendo los casos prácticos del día a día, te das cuenta que que hay cosas que quedan sin resolver y que después la jurisprudencia, o sea, son los jueces los que interpretan las normas y empiezan a crear, ¿sí?, a veces en el marco de esa interpretación, nuevas posibilidades de darle solución a la gente, y después esa misma jurisprudencia es lo que se toma para las reformas legislativas. De hecho, esta reforma del Código Procesal ahora tiene que ver con fallos que ya la jurisprudencia ha venido, digamos, resolviendo de antemano sin estar legislado expresamente, ¿sí? Pero bueno, uno toma parámetros que son garantizar el derecho de alimentos, que es un derecho, digamos, no solamente una obligación civil, sino un derecho humano que tiene una protección incluso constitucional, incluso por tratados internacionales y demás. Y bueno, digamos, utilizando distintos instrumentos jurídicos, los jueces protegen el derecho y crean, digamos, nuevas posibilidades. Lo que había quedado del bloque anterior, ¿vos creés que habría algo más que se pueda hacer desde lo legal para que los chicos no sean trofeos de guerra? Repito, es una pregunta muy amplia, muy abierta, más para reflexionar que para buscar una respuesta, ¿eh? Mira, lo que actualmente se está viendo es que esto va en aumento, digamos. Esta situación Sí, que no tiene que ver tanto con los alimentos, sino que tiene que ver más con lo vincular, ¿no? Digamos, los procesos de familia son un todo, digamos, una familia es un todo. De hecho, a veces uno trabaja cuestiones que tienen que ver con el cuidado personal de los hijos, que es lo que antes hablábamos de tenencia. Cuando hablamos de cuidado personal era lo que antiguamente llamábamos tenencia, mira, que son conceptos que se han ido modificando en el 2015. Ya no hablamos de patria potestad, hablamos de ejercicio de la responsabilidad parental. El concepto de patria potestad ya no existe en nuestra ley. No hablamos ya de tenencia, este concepto se deja a un lado y hablamos hoy de cuidado personal de los hijos.
Y esto tiene que ver con que estos niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derecho, ¿no? Porque hablamos de tenencia y cuando hablamos de tenencia incluso en el código anterior, hablábamos de tenencia de la propiedad, por ejemplo, sí, ¿no? Claro, Entonces, sí. parecía que se objetivizaba esto. Bueno, esto claro. tiene que ver todo con cambios de paradigma y también con conceptualizaciones que hacen después a la garantía de derechos. Yo creo que estamos atravesando, digamos, como sociedad, un momento muy crítico, y cuando digo como sociedad lo digo en distintas miradas, que la familia no es ajena a esto. Se hace muy difícil cuando hay un fin de la relación de pareja, digamos, poder poner por encima a nuestros niños. Hay gente que lo logra, sí. Hay gente que lo logra, sí, y hay gente que por ahí comienza con algunas dificultades, pero que cuando uno empieza, digamos, a acompañar estos procesos, tanto desde los abogados como desde el mismo órgano judicial, la gente hace un cambio. Hay familias que uno puede acompañar y resolver más rápidamente, digamos, el fin. Y hay otras que pasan los años y estamos, digamos, constantemente en conflicto. Yo he tenido procesos, o tengo procesos que hace 10 años que estoy litigando, dificultades de padres o madres para tener un vínculo con sus hijos. Este es un tema también que hoy en día preocupa mucho, que es el alejamiento que a veces se produce de uno de otro progenitor por, digamos, cuestionamientos que hacen al progenitor conviviente, ¿no? Una familia, claro. Una pareja se separa y mamá o papá queda al cuidado de este niño y el otro no, y este mamá o papá que queda al cuidado, digamos, a veces hace, digamos, conductas y demás que de alguna manera posicionan a este hijo de un lado u otro y genera, digamos, una desvinculación parental, y esto genera un daño en los hijos, porque no es lo mismo un hijo que crece, se cría con un rol paterno, un rol materno, o con los roles, digamos, puede haber familias también de personas del mismo sexo, digamos, no quiero adentrarme en eso porque de hecho está bien y lo hay, pero digamos se genera con un solo rol, ¿no? Y con una imposibilidad de tener una relación vincular con el otro progenitor. Bueno, esto se está viendo mucho. En su momento se hablaba del síndrome de alienación parental, que alguna vez supongo que lo habrán escuchado. No, sí. Yo no estoy de acuerdo con este síndrome de alienación parental. Entiendo, hay una gran discusión doctrinaria respecto de esto. Algunos entienden que esto es real, ¿sí? Donde un progenitor aliena al hijo respecto del otro progenitor y no se genera el vínculo. Y la justicia, digamos, como no acompaña esto, toma decisiones que parecieran erradas, por decirlo así de una manera muy simplista, digamos, se queda sin vínculo este progenitor. Esto no tiene comprobación científica, este síndrome. No obstante eso, hay doctrinarios que están de acuerdo y que lo llaman así, y existen otros que hablan en realidad que existe, que esto pasa, pero que no lleva este título, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hay una dificultad o se le impide al otro el ejercicio de la responsabilidad parental, lo cual hace que este hijo no tenga un vínculo sano con su otro progenitor o progenitora. Puede ser mamá o papá. Esto, digamos, se está viendo mucho. Estamos viendo mucho que en el fin de la pareja, digamos, los hijos quedan en el medio, que esto que vos decías de trofeo de guerra, y a veces hay personas, hay sujetos que no logran poder priorizar a sus hijos por encima de sus intereses, ¿no? Y uno tiene que entender que en realidad está frente a sujetos vulnerables. No es lo mismo el grado de madurez de un niño de 8 años que un adulto de 40. Por más que estés atravesando una situación de separación, de dolor, de angustia, del fin de la pareja, de lo que pueda pasar, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias y poder pensar, ¿sí?, en garantizar derechos de estos hijos y no afectarlos. Lo que hoy se ve es que generalmente se afectan cada vez más. En un momento se mandaban a todos los chicos a terapia, o sea, los nenes tenían 3 años, estaban todos en terapia en los procesos judiciales porque empezaban con dificultades, porque el niño que tiene dificultades en el seno de la familia, esto después repercute en sus espacios de vinculación, sea llámese escuela, llámese pares, llámese clubes. Entonces, ante las dificultades, no, lo voy a llevar. Bueno, ahora estamos, digamos, trabajando desde otro lugar y en realidad la terapia es de los adultos. Porque la dificultad está en el vínculo parental, que hace que este niño a veces, digamos, tenga determinadas conductas que no son propias de su edad, o que se comporte de manera violenta, o que no se adapte a determinadas cuestiones, o que no, digamos, tenga un buen rendimiento escolar. Yo digo, cuando tenemos a un niño en alguna de estas situaciones es una alerta para ver qué es lo que pasa. Pero no solo en el niño, porque también puede pasar que tengamos niños con dificultades en salud y demás, obviamente que hay también esas dificultades,
pero también es preciso ver qué pasa con esa familia, ¿no? En qué contexto está desarrollando la vida de ese niño para ver qué abordaje es necesario hacer. Bueno, me parece que esta es una manera de comenzar a trabajar en el fuero de familia. A mí me gusta mucho a veces tener entrevistas con el equipo técnico del juzgado para que nos den otros elementos, elementos más objetivos que tienen que ver con la psicología, con los sujetos, con las personalidades, a ver qué le está pasando a esta familia para ver qué abordaje podemos hacer nosotros, tanto los profesionales del derecho como los propios psicólogos que tienen estas personas o el propio órgano judicial. Me parece que es la manera de trabajarlo. No siempre uno se encuentra con colegas del otro lado que tienen interés en trabajar de este modo. Yo hace ya unos cuantos años que vengo transitando el fuero de familia, que realmente me apasiona. He hecho mi especialización en familia, estoy trabajando en mi tesis para que no se malentienda. Porque si no, viste que después dicen no, porque no tiene el título y todas estas cuestiones. Hice mi tesis, mi especialización en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Y la realidad es que, nada, uno se encuentra con un montón de cuestiones. Después también las demoras de la justicia, que a veces no hace tampoco las demoras de la justicia, no tiene que ver con los funcionarios, digamos, con las personas, sino con un sistema, con un sistema, con un montón de dificultades. Nosotros, de hecho, en la ciudad de Tandil, sin irnos al fuero de familia puntualmente, pero sabemos que falta personal, que falta recurso humano. Estamos en un momento muy dificultoso en lo que es el Poder Judicial con los nombramientos de magistrados. Tuvimos un montón de tiempo parados en los concursos, en las designaciones de cargos. Hay un sistema de justicia que requiere ser mejorado para poder, digamos, generar un mejor acceso a la justicia a la gente y para poder brindar un mejor servicio de justicia. Pero yo no quiero que esto se confunda con que uno dice, no, es fulano o es mengano. No, digamos, es el sistema que claramente hay que mejorar y que lo tenemos que hacer entre todos. Como bien vos decías, no solamente es familia, sino, no vamos a decir el 100% de la justicia, porque hay honrosísimas excepciones, y repito, no hablo de personas, sino del sistema. Pero bueno, la verdad que nos debemos un sistema de justicia mucho mejor los argentinos, ¿no? Sí, yo creo que yo veo que hay funcionarios que hacen mucho esfuerzo, porque a veces uno entiende, no, se hace mucho esfuerzo, hay gente que le pone, digamos, mucha garra al trabajo cotidiano y toma en serio realmente, y hay un interés de poder trabajar con estas familias y demás, pero después uno tiene limitaciones. Así como los abogados y abogadas tenemos también las limitaciones del sistema, los propios funcionarios, quienes trabajan en la justicia, también tienen limitaciones de este sistema. Ese me parece que es una tarea que hay que dar, hay un trabajo que hay que hacer, que lo hacemos entre todos, tanto de los que están adentro como los que estamos afuera, porque nosotros también somos auxiliares de la justicia como profesionales del derecho, ¿no? Y me parece que es algo que está por mejorar. Pero bueno, es un tiempo social muy complejo, de mucha violencia, se han cambiado mucho los roles en la familia y hay también las dificultades tienen que ver con la poca atención a veces en nuestros niños y en nuestras niñas, ¿no? Esto de pasar un tiempo de calidad con nuestros hijos. Hay un montón de cuestiones que seguramente, por ejemplo, alguien que estudie psicología y que sepa de las cuestiones de familia va a saber explicar mejor que yo, pero está claramente enlazado a lo jurídico, digamos, y hay que trabajarlo de manera interdisciplinaria. Si no, es muy difícil darle una solución a las familias en conflicto. Clarísimo. Noelia, y sí, vamos a tener que invitarte otro día, porque teníamos acá un montón de cosas para preguntarte, pero con tu rol de concejal, cosa que no llegamos a hacerlo hoy. Cuando quieran. Cuando quieran. Muy valioso, la verdad que yo aprendí mucho. Y Rodolfo, muy clara también. Muy clara, bueno, muy didáctica. gracias. Sí, la verdad que... Es mi rol de docente, porque doy clases también en la bueno, eso se nota de Derecho también. en FASTA, eso se nota. En Derecho Procesal, Civil y Comercial, y me gusta mucho dar clases también, me gusta. Se nota. No sé si me entienden, pero a mí me encanta. No, está claro, muy didáctico. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias. La doctora Noelia Domeneghini, bueno, charlando de algunas cuestiones que tienen que ver con cambios en lo que es la modalidad del régimen de alimentos, como se dice habitualmente, luego de la separación.